Bien. Si les parece, comenzamos. Entonces, les decía, en el día de hoy lo que vamos a ver es ligamiento, recombinación y mapa génico, que espero que no resulte muy árido para ustedes como tema. Algunas cosas ya se han mencionado previamente, y entonces lo que vamos a hacer hoy es verlo desde un aspecto más básico y tratar de llegar a esas cosas un poco más modernas que tenemos hoy. Ligamiento, recombinación y mapa génico representan temas que están en la base de lo que fue el comienzo de la genética. ¿tá? No digo genética humana, de la genética. Y por eso quería mencionar a este señor, Gregor Mendel, que si se fijan, hace ya 200 años que nació. Y quizás algunos de ustedes ya me conocen y ya han escuchado, digo que yo siempre hablo de Mendel, pero no dejo de mencionar de que este es un personaje muy particular dentro de la ciencia. O sea, su trabajo fue de los primeros trabajos en los cuales se desarrolla el método científico tal como lo conocemos hoy. Probablemente hubieron otros que lo hicieron, pero en el caso de él es clarísimo. Hay un diseño experimental donde prueba diferentes situaciones y compara en base a una hipótesis que tiene si se cumple o no. Digo, eso es clásico hoy por hoy del método científico. Pero lo más interesante de él es que es una persona que estaba en un pequeño ciudad, perdido en el medio de Europa, y hace uno de los descubrimientos que dan literalmente vuelta la biología. Y en su momento nadie lo reconoció. Y para que ustedes tengan idea de lo que estamos diciendo, es como si alguno de ustedes terminara su carrera o más o menos su carrera, trabajara en un hospital, descubre cuál es la forma en la cual se genera susceptibilidad para el desarrollo de los tumores en general, lo presentan en un congreso de esa ciudad del interior del país nuestro, lo escuchan un grupo de personas que la mayoría, por la complejidad del tema, no lo entienden, la otra fracción muy pequeña no le cree, y ustedes se dedican a tratar de escribirle a grandes científicos de Europa o Estados Unidos para, para mostrarles sus ideas. Y esas personas no le contestan nunca, o si le contestan, lo único que hacen es decirle o desestimularlo o proponerle otros experimentos, que fue lo que le pasó, en los cuales gastó gran parte de su vida y lo cual no pudo demostrar. ¿Pero por qué? Porque el modelo que él había elegido muy inteligentemente eran plantas que tenían reproducción sexual. Y entonces tomó 7 caracteres. Para que tengan idea de su trabajo, lo que significan también es que eligió caracteres muy particulares, seguramente luego de estudiar varios más, y con los cuales podía trabajar en sus ideas. Y eso también fue criticado y se llegó a cuestionar la validez estadística, ¿tá? Pero sinceramente es como que hoy me pusiera a evaluar con todas las herramientas estadísticas que están desarrolladas, digo, su trabajo. ¿tá? Obviamente voy a encontrar errores, porque él recién estaba desarrollando estas metodologías y a su vez con conocimientos que eran en ese momento, digamos, de punta, pero que todavía estaban en desarrollo y él mismo manejaba en parte. ¿no? Entonces, digo, para mí es uno de esos casos que siempre hay que tener en cuenta y realmente, en ese caso, agradecer a esos científicos, entre ellos Feynman, que reconocieron su trabajo y entonces permitió de que hoy hablemos de las leyes de genética de Mendel y no de otras personas. ¿no? Pero no vamos a hablar de plantas, ni más de Mendel, sino que nos vamos a dedicar a entender un poco entonces lo que podría significar el ligamiento. Y en eso, por eso mencionaba a Mendel.
En este caso, pensemos de los grupos en humanos, de los grupos sanguíneos. Tenemos el grupo RH y el grupo KEL. Y uno se encuentra en el cromosoma 1 y en el otro se encuentra en el cromosoma 7. Recuerdo que el grupo RH tiene 2 genes en principio, que yo recuerdo. Pero digo, los tratamos como clásicamente como los alelos R grande y R chica. Y en el caso de KEL, K grande y K chica, los alelos que dan lugares a estos fenotipos que son los grupos sanguíneos. Si ustedes recuerdan, están en cromosomas diferentes, así que si una pareja heterocigota tiene un hijo y les preguntamos cuál es el fenotipo más probable de ese hijo, ustedes lo que desarrollan es este cuadrito, el damero, y entonces van a sacar ahí las probabilidades de encontrar un hijo que sea heterocigota. Más bien de cuál sería el fenotipo de ese hijo más probable de ese cruzamiento. Y para eso ustedes desarrollan el damero y cuentan, y entonces van a ver los fenotipos que observan. RH positivo, K positivo, o sea, que él sería el fenotipo que tiene más probabilidades de que ustedes observen. Y así siguen, y recuerdan las proporciones 9, 3, 3, 1. No quiero entrar mucho en esto porque es la segunda ley de Mendel, y de alguna manera ustedes ya la conocen. Lo que me interesa mencionarles y estar seguro de que todos estamos hablando lo mismo es, recuerden que esto es en realidad un cálculo de probabilidades, en donde yo lo que considero son la probabilidad de observar estos gametas en la meiosis de uno de los padres y en la meiosis del otro de los padres. O sea, van a ser equiprobables ver estas gametas, R grande, K grande, de un cuarto, R grande, K chica, de un cuarto, R chica, K grande, de un cuarto, y R chica, K chica, de un cuarto. Entonces, calcular la probabilidad de que nosotros veamos individuos que son R grande, K grande, no es nada más ni nada menos que multiplicar los marginales para obtener este 1,16. Sé que puede ser trivial para ustedes, solamente quiero que esto esté claro para lo que sigue después. O sea, ustedes lo único que van a hacer es sumar estas probabilidades dependiendo de los fenotipos que estén midiendo. Ahora, eso era si teníamos unas parejas heterocigotas, ambos heterocigotas, pero podemos tener el caso de una mujer que sea doble heterocigota y un padre que es RH negativo, o sea, R chica, y K negativo, K chica, K chica, K chica, ¿no? Entonces, la madre que es doble heterocigota va a dar todas estas combinaciones, R grande, K grande, como vimos, R grande, K chica, R chica, K grande, R chica, K chica. Mientras que ese padre, doble homocigota recesivo, lo único que va a dar son gametas R chica, K chica. Entonces, ¿qué es lo que nos permite esta situación? Analizar en uno de los parentales cómo se distribuyen esas gametas. Y si todo esto es tal como vemos hasta ahora, se cumple la segunda ley de Mendel, o sea, que se segregan independientemente, lo que tenemos que ver es un cuarto, un cuarto, un cuarto y un cuarto. En la jerga de los agrónomos, particularmente, esto se le llama la retrocruza de prueba. Humanos no le mencionamos de esa manera. Y entonces, digo, ustedes tienen claro que acá lo que estamos viendo es un proceso que se cumple totalmente al azar. Entonces, la segregación independiente, los alelos son formas alternativas. Esto es solamente para que tengamos claro todo el lenguaje de lo que estamos hablando. Son formas alternativas de un gen. Las gametos portan un solo alelo, recuerden, de cada uno de esos genes. Cada alelo tiene igual probabilidad de ser transmitido y los genes se transmiten en forma independiente. Entonces, la ley de Mendel lo que nos dice es que durante la formación de los gametos, la segregación de los alelos de un gen se produce en forma independiente de la segregación de los alelos de otro gen. Eso es la segunda ley de Mendel.
Pero ustedes saben de que si presentamos alrededor de unos 19.000 genes en 23 pares de cromosomas, obviamente hay muchos genes en un mismo cromosoma, ¿no? Entonces, por ejemplo, en este caso ven que el gen KEL, en ese mismo cromosoma se encuentran el gen CFTR o el TAS2R38, digo, genes que están asociados en este caso a las fibrosis quísticas, si no me equivoco, y otro, bueno, uno que está muy cercano. O sea, sabemos que los genes se distribuyen dentro de un cromosoma y por lo tanto, de alguna manera, se manejan como unidades que se transmiten de una generación a otra todos juntos. Entonces, ¿cómo se cumplen las leyes de Mendel? Bueno, eso es lo que vamos a tratar de ver. Si se cumplen totalmente entre este caso y este caso, o si se cumplen totalmente entre este caso y este caso. Entonces, volviendo al tema de cómo se distribuyen estos genes, si fueran en forma independiente, que es lo que plantea las leyes de Mendel, tenemos que un gen se encuentra en un cromosoma y otro gen en el otro. Eso nos aseguraría de que se transmitan en forma independiente, pero puede suceder de que un par de genes se encuentren totalmente pegados uno al lado del otro, en esa cromátida de un cromosoma, como puede ser este caso. En el caso de que digamos que lo que quise decir es, están en este caso también ligados, pero se encuentran a una distancia considerable entre uno y otro. ¿Qué tan importante es esa distancia? Es lo que vamos a tratar de ver ahora después. Entonces, ¿qué sucedería si nosotros analizamos ese mismo caso que veíamos en un doble heterocigota con un doble recesivo, que veíamos hace un momento atrás? Bueno, si estuvieran, en el caso de que estuvieran en cromosomas independientes, que eran el caso de los genes A y B, lo que vemos es que se distribuyen las gametas, tal como las proporciones que veíamos. Un cuarto, un cuarto, un cuarto y un cuarto. Pero si estuvieran tan juntos que se encontraran uno al lado del otro, eso se transmitiría como una unidad. Y entonces, en realidad, estas combinaciones C grande de chica o C chica de grande no las veríamos. Lo único que veríamos es C grande de grande y C chica de chica. O sea, lo que veríamos es un medio de C grande de grande y un medio de C chica de chica. O sea, veríamos dos gametas diferentes. Pero cuando hay un ligamiento incompleto, o sea, en el caso de los genes E y F, lo que sucede es, las parentales, ¿recuerdan? Eran E grande, F grande. Ya vamos a ver a qué se refiere con parentales, pero las originales veíamos en una cromátida que estaba E grande, F grande, y en otra cromátida estaba E chica, F chica, ¿no? O sea, son las originales las que denominamos parentales. Lo que vamos a ver es que estas gametas aparecen en la progenie mucho más frecuentemente que aquellas en las cuales obviamente lo que hubo es un intercambio de cromátidas en ese par de cromosomas homólogos. Entonces, aquí la frecuencia de esta gameta va a ser mayor a un cuarto, como si fuera la distribución al azar. En este caso también va a ser mayor a un cuarto. Y en estos casos, que son las nuevas, entre comillas, combinaciones, van a ser menores a un cuarto en cualquiera de los dos casos. Y a estas es las que nosotros denominamos recombinantes. Entonces, el ligamiento, o sea que
dos genes estén en un mismo cromosoma describe el fenómeno por el que los alelos en genes ubicados en ese mismo cromosoma serán transmitidos juntos más frecuentemente que lo esperado por el azar. O sea, un par de alelos, no los genes, un par de alelos son transmitidos más frecuentemente de lo que yo esperaría al azar si estuviéramos pensando en la segunda ley de Mendel. ¿Ah? Y en esto, ustedes se van a encontrar en los libros más viejos, y en los nuevos también, pero digo, estas frases quizás no están siempre tan presentes, se van a encontrar de que cuando dice este formato, ¿tá? Desconoce si los genes están ligados, o sea, no sabe cuál es su situación. ¿Tá? Pero si tiene idea de cómo, en qué cromosoma están, a qué distancia y en qué forma están, entonces podemos hablar de fases de acoplamiento o cis, en particular siempre se utiliza en cis, A grande, B grande, A chica, B chica, y es una nomenclatura muy vieja porque están hablando de dominancia y recesividad, ¿no? Y entonces esta situación de tener los dos dominantes y los dos recesivos, cada uno en una cromátida, le llaman en cis, y en repulsión o en trans, cuando tenemos esta combinación. Uno de los genes está el dominante y el otro el recesivo. ¿No? Y esto se le conoce como la fase de los alelos en un cromosoma. ¿Ya? La otra forma de escribirlos es de esta, o así, o a veces así. ¿Sí? Los pueden ver de esa manera. Entonces, esto nos da una idea de que conocemos la fase. ¿Ya? Sabemos cómo están distribuidos los alelos en esas cromátidas. ¿Ya? Sabemos que en una cromátida está el alelo grande y en el otro gen el B grande, y en la otra cromátida el A chica y el B chica. ¿Ah? Entonces, esto se los dejo para verlo durante la discusión grupal, pero digo, ¿cómo sería entonces ese damero que habíamos armado al principio? ¿Cómo sería si existe este cruzamiento? ¿No? Y donde vemos que la frecuencia de recombinación es de 0.2, que ya vamos a ver lo que es. ¿No? Pero le pido que construyan las probabilidades de lo que vamos a ver en este damero. ¿Cómo es posible entonces que todo esto suceda cuando se encuentran dos genes dentro de una misma cromátida? Y ustedes ya lo saben, lo han visto varias veces, saben de que es resultado de un proceso durante la meiosis que se llama recombinación. ¿Ah? Ustedes saben que en esas etapas que empiezan en el leptoteno, cigoteno, ¿ah? Y luego en el paquiteno, ustedes lo que ven es que los pares de cromosomas homólogos se comienzan a unir, ¿ah? En una forma muy íntima y manteniendo la complementariedad, por lo menos en su estructura, que es lo que vemos aquí. No es que se unen de cualquier manera, sino que ellos están uniéndose a lo largo de todo el cromosoma, muy íntimamente las cuatro cromátidas. Y durante estos procesos es que vemos que termina en el paquiteno dándose la recombinación, o sea, una de las cromátidas se intercambia con otra de las cromátidas. Esto es un fenómeno que puede suceder, ven que acá lo plantea como un cromosoma amarillo y otro azul, bueno, la recombinación podría darse entre estos dos cromátidas idénticas y nosotros no notaríamos nada, lo notamos cuando se da entre cromátidas homólogas, ¿tá? O sea, entre cromátidas hermanas no nos damos cuenta, cuando son homólogos nos damos cuenta de que ahí hubo una recombinación. ¿Y cómo lo vemos eso? Y bueno, digo, en esas etapas hablamos de la sinapsis, la asociación de estos cromosomas homólogos, la formación de los quiasmas, que son estas regiones de entrecruzamiento, ¿no? Donde se intercambian los homólogos, y cuando se resuelve esta situación, hablamos de recombinación cuando hay un intercambio de esas cromátidas. ¿No?
Entonces lo que vamos a obtener es una cromátida que tiene una secuencia diferente, o sea, de alelos diferentes, y por lo tanto de secuencia, con respecto a su hermana, ¿no? Que es lo que ven aquí. De todo esto lo vemos como algo que ya conocemos. La pregunta es ¿por qué estos mecanismos existen? Y bueno, ya se ha comentado alguna vez, lo que hace es aumentar la variabilidad. O sea, estos mecanismos lo que intentan es que diferentes variantes, combinaciones posibles, se generen en esa cromática. ¿Por qué? Porque las variantes pueden ser positivas o negativas, ¿tá? Y entonces existe esa eh, mezcla que se va generando de variantes de cada gen, y lo que hace es asegurar una gran plasticidad en ese genoma para poder adaptarse al medio, ¿tá? Y ya lo digo porque lo pensaba decir al final, es todos estos mecanismos lo que tratan de asegurar es la adaptación de esa especie a el medio ambiente, y eso lo logra a través de generar mucha variabilidad. Algunas de estas variantes, digo, van a ser tomadas positivamente, digo, van a ser positivas para esa especie, para esa población, y se van a mantener. Digo, más adelante en el curso ustedes van a tener oportunidad de ver muchos de estos casos. Digo, porque vamos a ver por el lado de detectar enfermedades, pero tienen que pensar de que estos mecanismos se generaron en realidad para tratar de adaptar la especie, ¿ah?, a ese medio ambiente. Mantener la mayor variabilidad es lo que te asegura de que puedas responder como especie a cambios en el medio ambiente. ¿Mm? Pero ¿qué pasa con los cromosomas sexuales? O sea, los cromosomas autosómicos está muy claro. En los cromosomas sexuales, ustedes ya lo han visto. Cromosoma X, en mujeres, ustedes van a observar de que existe recombinación en el cromosoma X. En los hombres, esto es parcial y es solamente en los extremos del cromosoma Y en donde se da la recombinación con el cromosoma X. Y eso generó mucha controversia durante algunos años, y les aclaro de que fue un tema muy hablado acerca de la viabilidad del cromosoma Y a partir de que no tenía recombinación, por esto que estaba diciendo antes, y con el proyecto Genoma Humano que ustedes ya vieron y que se ha comentado, se vio de que en realidad en el cromosoma Y existen grandes regiones que son complementarias entre sí, y estoy hablando de muchos kilobases y de megabases, que son lo que se denominan los palíndromos. Entonces, lo que sucede en esos palíndromos es que se concentran la mayoría de los genes que se encuentran en el cromosoma Y. Entonces, de alguna manera, hay como una especie de autorrecombinación, y eso asegura de que esos genes no se pierdan, porque imagínense de que si no hubiera recombinación, se pierde una copia que esté mal, digo, ese cromosoma ahí no, por ejemplo, no sería viable y desaparecería el individuo, y por lo tanto esas combinaciones que hay. Entonces aparentemente existe un fenómeno que trabaja con el mismo mecanismo de la recombinación homóloga, pero sobre la misma cromátida, y es lo que denominamos conversión génica. Entonces, aparentemente tendríamos una situación como esta que están viendo aquí. Entonces mantendría a esos genes, ¿tá? Pero hasta ahora les comenté, digo, bueno, a la visión a partir de las leyes de Mendel, la idea de que existe ese ligamiento, y entonces lo vemos como un cambio en la frecuencia, pero ¿cómo se estudió? No se preocupen, no vamos a ver moscas, pero sí comentarles de que todo esto surge a partir de los trabajos de Morgan, trabajando con moscas, un modelo animal. Y muchas veces es importante recalcar que es a través de los modelos animales que se han descrito muchos de los mecanismos que estamos hablando, ¿tá? Entonces acá lo único
que tengo es la posibilidad de poder cruzar moscas con características particulares y analizar su progenie. Como puedo controlar eso, que no lo puedo hacer en humano, puedo realizar experimentos, como hacía Mendel con sus plantas, y determinar cómo funciona el ligamiento. Y lo que hizo Morgan fue estudiar dos caracteres fenotípicos, de alas vestigiales y el color de ojos, de las moscas, ¿no? Y entonces analizar si había meiosis, perdón, si había recombinación entre los locis o no la había. ¿tá? Y eso te generaba gametas que ven son iguales a las de las parentales o gametas en donde veíamos algunas iguales a las parentales y otras que eran recombinantes. ¿no? Entonces hablamos de haplotipos parentales y haplotipos recombinantes. ¿Por qué quiero introducir la idea de haplotipo? Porque haplotipo sí es un lenguaje que está muy introducido hoy dentro de la medicina genómica o medicina genética, ¿tá? Y ustedes lo van a escuchar el término haplotipo. ¿Qué es el término haplotipo? Es decir, la descripción de la combinación de alelos, en este caso de parentales, que corresponde a la parental. O sea, de una cromátida describo, ¿tá? los alelos que están en esa cromátida. En el caso de los haplotipos parentales, lo vemos en las gametas donde no existió recombinación. ¿no? Y en general, cuando no existió recombinación y estamos hablando de genes que se encuentran dentro de la misma cromátida, el porcentaje de estos haplotipos es mayor al 50%. ¿no? Lo vamos a ver ahora en ejemplos, pero digo, se dan cuenta por qué, ¿no? Porque no se cumple esa proporción de un cuarto, un cuarto, un cuarto. ¿no? Mientras que los haplotipos recombinantes, existió una recombinación entre las cromátidas homólogas, y los alelos difieren en su combinación con respecto a la parental. Y porque es un fenómeno que no ocurre muy frecuentemente, ese porcentaje de estas recombinantes es menor al 50%. ¿Cómo calculo eso? En el caso de las moscas y de las plantas es muy simple. Lo único que tengo que hacer es contar la cantidad de individuos que reconozco que existió recombinación por los fenotipos que presentan, y entonces hablo de la cantidad del número de recombinantes, sobre el total de la progenie multiplicado por 100. Eso es la fracción de recombinación. ¿tá? Si es igual al 50%, entonces no hay ligamiento. Pero si es menor al 50%, entonces existe ligamiento. ¿tá? Como estamos hablando siempre de porcentajes, una de las cosas que en honor a Morgan se hizo fue empezar a hablar de los centimorgan, que son las unidades de mapa genético y que representa cada centimorgan un 1% de recombinación. Digo, es una terminología que hoy por hoy casi no estamos usando, ya vamos a ver por qué, pero digo, en principio, y estoy hablando hasta los años 2000, era muy usada. Entonces les decía, ¿cómo calculamos esa frecuencia de recombinación? Y bueno, imagínense de que tenemos unas moscas que son dobles heterocigotas con esta fase, y las cruzamos con dobles recesivos. ¿tá? Y lo que hacemos es contar cuántas vemos con un fenotipo, o sea, PR más, VG más, o sea, moscas con color de ojo particular más las alas vestigiales, y lo que vemos es que hay 1339 de estas, PR más, VG más, y PR, VG hay 1195. Mientras que de estas que ven que estamos viendo que serían las recombinantes, hay muchas menos.
Si alguien recuerda cosas de lo que vieron en métodos, es muy fácil decir si existe algo extraño o no. ¿Tá? ¿Por qué? Porque ustedes tienen un modelo al azar para comparar, que es el decir si estos dos genes se encuentran en cromosomas diferentes. Y para eso, sobre el total de individuos que tienen, ustedes pueden calcular la proporción que habría si estuvieran en cromosomas diferentes. Y eso sería un cuarto, un cuarto, un cuarto y un cuarto. O sea, un 25% acá, otro 25% acá, otro 25% acá y otro 25% acá. ¿Tá? Si hacen las cuentas, eso les da aproximadamente 710, ¿tá? En cada una de estas casillas. Entonces, por las dudas, la fracción de recombinación es considerar estas recombinantes. Si fueran independientes y ustedes hacen las cuentas, esto les da 50%. ¿Por qué? Porque en realidad esto es un cuarto más un cuarto, es 50%. ¿Ah? Pero obviamente que cuando hacen las cuentas con los valores reales, eso no es así, es mucho menos del 50%. ¿Mm? Esto está puesto ahí para que lo calculen. ¿Mm? Entonces, esto es la manera de demostrar de que existe, o sea, que existían genes que se ubicaban en una misma cromátida, ¿no? Esto fue el trabajo de Morgan, esto se trabajó así durante mucho tiempo, pero ¿cómo hacer si quiero determinarlo en humanos? O sea, lo que decimos, el mapeo de los genes en humanos, ¿no? Mucho de lo que estoy comentando, ustedes me dirán, ¿para qué lo estamos viendo si en realidad yo ya tengo todo el genoma humano secuenciado? Bien, pero eso fue hasta este año, que se trabajó en secuenciar totalmente el genoma humano. Eso lo vieron hace unas clases atrás. Pero no crean que fue hasta hace mucho que se utilizaban algunas de las bases de las cosas que estamos viendo acá. ¿Mm? Y para eso, perdón, voy a mirar el chat. Uf, por favor. Entonces, lo que tenemos es que para analizar el, el genoma humano, lo que se utilizaba era fenotipos que conocíamos bien en donde se ubicaban, ¿no? Y poder rastrear a lo largo de las generaciones, ¿m?, la relación entre ese fenotipo que conocía bien y la enfermedad que estaba analizando. ¿Tá? En este caso, lo que ustedes ven, tienen hemofilias, ¿tá?, y tienen ceguera para los colores. En este caso, lo que ustedes ven es un varón que presenta un tipo de hemofilia y la ceguera de colores, y a lo largo de las generaciones siempre aparecen los varones y siempre ven de que aparecen juntas. Esto me daría para sospechar que si yo sé que, por ejemplo, la ceguera para colores sé que está en el cromosoma X, entonces esta hemofilia probablemente esté en el cromosoma X. Acá tienen otro caso en donde lo que vemos es la hemofilia tipo B con la ceguera de colores, y ven que en este caso aparece siempre junta, ¿tá? Luego aparece una, la hemofilia sola, la ceguera a colores solo y ninguno. Se entiende de que esta mujer tiene un cromosoma X totalmente normal y porta un cromosoma con estas dos enfermedades. Lo que sucedió acá, en este caso, es que existió recombinación. Así se trabajaba, con marcadores de los que conocía su posición en cada cromosoma y analizaba familias donde presentaban esta enfermedad. Después lo que hacía era ver si alguno de los alelos de estos marcadores se transmitía de una generación a otra en conjunto con la enfermedad, y es lo que ven aquí.
Es lo que ven aquí. De esa manera es que se hace. Se hacía, o se hace también todavía. Claro, pero ¿qué marcadores se utilizaban? Bueno, al principio cosas como esta. Descripciones citogenéticas del cromosoma 1, ¿tá? Que eran la región 1, esto que ven aquí. Algunos la tienen, otros no. ¿Tá? Y entonces así, este es el primer trabajo del año 68, en donde se relaciona eh, un, no me acuerdo ya si era un grupo sanguíneo con, sí, el DAFI, con este marcador. ¿Tá? Cuando fue avanzando hacia la era molecular, teníamos marcadores que representaban, yo creo que ustedes lo vieron, RFLPs, o sea, cortes con una enzima en el genoma, y entonces esas variantes por cada cromosoma yo las podía identificar. Era bastante tedioso, y analizaba a la familia y veía si esa corte de RFLP, o sea, ese corte de la enzima de restricción en uno de los cromosomas se mantenía junto con la enfermedad. Y digo, esto funcionó durante mucho tiempo. ¿M? Y, y si no recuerdo mal, es en la fibrosis quística que se describe casi de los primeros. ¿Ah? Y vean el proceso que llevó esto. Llevó muchos años, o sea, se describe antes del 89, en el 87, lo pasaron muchos años para describir realmente la región, clonar la región que contenía el gen vinculado a la fibrosis quística. ¿Ah? Y recién en el 92 se describe el gen de la fibrosis quística, esa proteína de transmembrana, involucrada con el transporte del ion cloro. ¿No? Entonces, llevó mucho tiempo, ¿no? Porque no teníamos una descripción como la que tenemos hoy. Y hasta ahora no he entrado en la parte más operativa, matemática, de cómo se calcula esto. No vamos a entrar en muchos detalles estadísticos, pero fíjense en cómo funciona esa idea. ¿Por qué? Porque ustedes la van a ver en muchos casos, ¿tá? Transformada en otras cosas, pero es la realidad, es como la básico de cómo funcionan estos métodos. La idea es probar, ¿m? Contra modelo de independiente, como en este caso, como si fuera la segunda ley de Mendel, y mis datos, ver si se comportan igual que el azar o si se comportan bajo un modelo que yo estoy proponiendo. ¿Esto qué quiere decir? Que la probabilidad de, en esas familias que mostraba antes, de observar, por ejemplo, que existe una recombinación de un cierto porcentaje, que denominamos θ igual X, ¿ah? Si sucede más veces que si lo considerara una distribución al azar, o sea que son independientes esos genes. O sea, θ igual 0,5. Esto es una transformación, es un log de score, ¿tá? Es un score donde lo que hago es el logaritmo de esas probabilidades, ¿tá? Y ese valor z es el que voy a mirar. Si lo que yo estoy proponiendo es más probable que el azar, lo que voy a ver es un número más grande. ¿Tá? Pero si es como el azar, si se comporta como el azar, ese número va a ser muy pequeño, tendiendo a 0, ¿tá? Porque el logaritmo de 1 va a ser 0. Entonces, eso es lo que vamos a realizar y analizar. Entonces, acá un ejemplo que quizás les parezca complejo, pero en realidad es muy simple. Fíjense, tenemos un señor que tiene los alelos A2, A5 para un marcador en el genoma, o sea, en una cromátida, ¿tá? Que llamamos A ese gen,
entonces tiene los dos alelos. Él es normal. Esta señora es enferma y tiene la combinación alélica A1, A6 para ese marcador, entre comillas, gen con estos alelos, ¿no? ¿Qué es lo que estoy haciendo yo? Estoy utilizando esos marcadores para saber si están ligados o no al gen que da lugar a esa enfermedad. ¿Mm? En todo este proceso tenemos que recordar que lo que yo puedo estudiar son enfermedades que se transmitan en forma mendeliana y estén causadas por un solo gen. ¿Se entiende? O sea, porque lo que voy a poder detectar es el ligamiento de un marcador con el gen causante de esa enfermedad, ¿no? Y esa es una de las primeras limitaciones de este método. Este método se llama análisis de ligamiento, ¿no? O sea, la base es pensar de que un gen da lugar a una enfermedad. Ustedes entienden de que estos fueron los primeros pasos, ¿no? Creo que ustedes hablaron del OMIM, de la base de enfermedades mendelianas, que es muy conocido, nació de estos proyectos. Entonces, está muy limitado, hablamos de 4.000 aproximadamente enfermedades enfermedades o fenotipos que podemos detectar en base a un solo gen, ¿tá? Y esas fueron las que se estudiaron en principio, ¿tá? Y con esta metodología, tener un panel, o sea, marcadores que están distribuidos en todo el genoma y se sabe bien en qué cromosoma y en qué lugar del cromosoma se encuentran, ¿no? Y luego tratar de ver si la enfermedad se transmitía con algún alelo particular de esos marcadores a lo largo de la generación. En este caso estoy hablando de un marcador que se llama A, pero digo, en su momento, en la imagen anterior, les mostraba, por ejemplo, los RFLPs tenían 1300 distribuidos por todo el genoma. Y esto se prueba las 1300 veces para ver cuál de ellos se transmite en conjunto. En este caso tenemos el A. Ustedes lo que ven acá es que aparece A1 y ven la enfermedad, ¿tá? Y entonces esto se va manteniendo, digo, a lo largo de todas las generaciones, ¿tá? Menos en este caso. Se entiende de que yo puedo establecer las fases porque veo que A2, A5, el individuo normal, acá está A2 y acá tenemos A1 que viene de la madre y vemos la enfermedad. Entonces sabemos que este A2 viene de este padre normal y este A1 viene de esta madre normal. Vemos además de que es una enfermedad dominante, porque aparece directamente la enfermedad cuando vemos que está presente el alelo. Lo ven, bueno, como ustedes lo han visto en las genealogías, ven que aparece en cada generación, ¿no? Y acá en estos individuos que son normales, luego aparece otra vez la enfermedad, entonces sabemos que es dominante. Así que sospechamos de que con A1 viaja en esa misma cromátida el alelo del gen que da esta enfermedad. Pero aquí esto se revierte, o sea, en este caso, aquí se revierte y aparece A2 y la enfermedad, por lo cual sospechamos que este es el recombinante, ¿tá? Frente a eso, en donde sabemos la fase, porque sabemos cuál sería la fase, calculamos el load score y decimos, bueno, es el logaritmo de los no recombinantes, elevado a la 5, porque son 1, 2, 3, 4, 5 individuos que no tienen recombinación, ¿no? Por un individuo en donde sí tiene recombinación, que es este valor tita, esa fracción de recombinación es tita, sobre que esto sea totalmente al azar, ¿tá? Entonces sería un medio elevado a la 6, ¿no? Si nosotros le ponemos valores a este valor tita, que en principio podemos decir que son 1 sobre 7, o sea, un recombinante sobre 1, 2, 3, 4, 5,
perdón, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 1 sobre 6, perdón, 1 sobre 6, podría ser el valor de recombinación de esto que es estimativo, ¿no? Entonces ponemos ese valor y probamos. Y lo que vemos es que justamente cercano al punto 2, o sea, al 20% de recombinación, vemos que ese valor de z es máximo, ¿no? O sea, probamos con un valor de θ igual 0, con un valor de θ igual 0.5, con un valor de θ igual 0.1, 0.4, 0.3 o 0.2, y vamos viendo en esa secuencia cuál es el que se acerca. O sea, lo que ustedes están tratando de hallar matemáticamente, estadísticamente, es el máximo de la función, ¿ya? Y eso les daría la solución a ese parámetro θ, ¿ya? Haciéndolo de esa manera, manual y metódica, ustedes pueden llegar a un valor, ¿ya?, de θ, o sea, de la fracción de recombinación, que les dé el valor máximo. Ustedes ahí después evaluarán cuán significativo es eso, que es lo que vamos a ver ahora después. Ahora, ustedes podían conocer las fases, pero acá no lo saben. Y entonces, en este caso, ustedes no saben si están frente a un recombinante o no, ¿no? Y eso se lo tienen que agregar a la ecuación. Además de la asunción de que es A1, ¿no?, el, el, perdón, A1, el alelo que está ligado a la enfermedad, tiene que considerar el caso de que sea A2 el que está ligado a la enfermedad, ¿no? Porque ustedes no tienen información de cómo son estas parentales con respecto a este individuo, como lo tenían acá. Entonces tienen que considerar todas las demás opciones. Y eso lo que hace es, al sumárselo a su ecuación, es disminuir el poder, ¿ah?, de detección. Ven que sigue siendo el máximo acá, pero es muy bajo, ¿tá? Es la mitad con respecto a este, ¿tá? Entonces, eso hace que cuando no conocemos las fases de este individuo, el cálculo disminuye mucho. Y eso es algo que ven. La única manera de poder revertir esto es tener muchas familias, ¿m? Porque estos valores de z-score se pueden sumar, ¿tá? Y entonces me va aumentando el poder, ¿tá?, de detección. Entonces, en este caso, y solamente para ver, se prueba si esta distribución es al azar, o sea, lo que estoy observando acá es al azar o realmente para estos marcadores, ¿tá?, para estos marcadores está ligado ese fenotipo que estamos viendo ahí, ¿tá? Entonces, cuando lo hacemos metódicamente tomando todos los porcentajes de recombinación posibles entre 0 y 0.5, o sea, entre 0 y 50%, lo que generamos es esa curva. ¿Y ven lo que yo les decía? Lo que estamos calculando es el máximo de esa función, ¿tá? Y en este caso vemos, por los datos anteriores, de que el máximo de esa función está en 0.23, o sea, en el 23%, ¿tá?, de recombinación, ¿tá? ¿Y por qué decimos que es significativo en 4? Porque es una convención. Decimos que los LOD son significativos cuando son mayores de 3. ¿Por qué? Porque estás hablando de que son más de 1000 veces más probable que sea lo que tú estás proponiendo con respecto al azar. En este caso, como el log es 4, significa que es 10.000 veces más probable que la fracción de recombinación sea 0.23 que 0.5. Por eso entonces empiezo a pensar de que están en el mismo cromosoma y con una fracción de recombinación que me lo explica de 0.23. O 23% si lo hablo en porcentaje en centimorgans, si lo hablo en centimorgans.
¿Mm? Entonces, teniendo en cuenta eso, digo, lo que sabemos es que en el caso anterior teníamos la curva 1, entonces aproximadamente en punto 2 es el máximo, pero en la curva 2 lo que dice es que la evidencia es que están totalmente ligados. ¿Por qué? Porque el máximo está en 0. O sea, cuando considero que están en 0% de recombinación, o sea que están totalmente ligados, entonces ahí veo el máximo. Y en el caso de 3, lo que digo es que están, como son valores negativos, lo que me estaría diciendo es que no se encuentran en los mismos cromosomas, en el mismo cromosoma, sino en diferentes cromosomas. ¿Mm? Realmente un tema de valores y lo que significan esos valores. ¿Mm? Entonces, digo, para que tengamos en cuenta, eh, hasta los años 2000, un poco más, lo que se tenía era ese enorme panel que fue aumentando de marcadores. Antes eran RFLPs, que ustedes vieron que significa, RFLP significa que son SNPs. ¿Tá? Y esos marcadores, se tenían esos marcadores, se trabajó con microsatélites también. Entonces, en esos paneles lo que teníamos era un gran número de familias y muchos marcadores que conocíamos su distribución en cada cromosoma. ¿Ah? Y analizábamos esa genealogía y veíamos cómo se distribuían esos alelos con respecto a la enfermedad. ¿Ah? Esto es un ejemplo donde podemos ver, digo, analizando, donde reconocemos, digo, quiénes son los individuos en los cuales se ve una combinación, o sea, un haplotipo que se pasa de una generación a otra, ¿tá? Y vemos la enfermedad, y en otros casos vemos que eso cambia y entonces asumimos de que hubo recombinación. ¿Mm? Entonces eso nos permite afinar en qué lugar se encuentra dentro de ese cromosoma el gen que estaría dando lugar a esa enfermedad, ¿no? O a ese fenotipo, digamos, el fenotipo en general. Entonces, eso es un proceso que es, dentro de todo, bastante simple, pero imagínense que en los años 60, 70, 80, implicaba una cantidad de cálculos muy tediosos y por eso usábamos computadoras. Y les digo que sus celulares tenían mayor capacidad que las grandes computadoras de esos tiempos. ¿Tá? Y lo que lograban hacer era generar un mapa en donde lo que tenemos acá es el cromosoma y estos son todos los marcadores disponibles que íbamos estudiando, cada uno de estos puntos. Entonces íbamos estudiando con respecto a este marcador, cómo era el load score, y con respecto a este, con respecto a este, o a este o este, y lo que veíamos era dónde iba aumentando ese valor, ¿ah? Y así poder intentar ubicar en dónde se encontraba el gen que daba lugar a ese fenotipo. ¿Tá? En vez de hacerlo solamente con un marcador y ese fenotipo, poníamos muchos marcadores a la vez y el fenotipo. Entonces trabajábamos con ventanas que incluían unos cuantos marcadores, íbamos viendo y lográbamos afinar ese mapa. El problema del análisis de ligamiento es que en general lo que te da son ventanas, o sea, regiones cromosómicas que son muy grandes. Y con eso lo que teníamos era la dificultad de encontrar cuál es el gen que podía estar ubicado ahí y que estuviera relacionado. Obviamente que todo eso cambió a partir de la secuenciación masiva. Y en particular la secuenciación masiva de tercera generación, que creo que ustedes lo deben haber escuchado hablar, porque es con la cual se terminó el de mapear el genoma humano. O sea, tecnologías que nos permiten secuenciar enormes regiones del orden de megabases del genoma. Entonces, en realidad, yo tengo
el haplotipo, o sea, no necesito a los padres, como antes lo tenía que hacer, o sea, necesitaba a los padres para poder determinar cuál era la fase de esos alelos para el marcador y la enfermedad. O sea, yo ya no lo necesito, directamente puedo secuenciar un individuo y tener cada cromátida secuenciada en forma independiente. En esto existen dos sistemas hoy mayoritariamente más conocidos, el PacBio y Oxford Nanopore, y que me permiten hacer eso. Y eso lo que están viendo acá es el resultado de una corrida donde cada una de estos es una lectura de una secuencia, ¿no? Y están ensambladas y entonces me genera, ¿no?, todo el haplotipo. Entonces, hoy por hoy, ustedes me dicen, bueno, ¿cómo cambió esto? Yo podría secuenciar todo. Sí, es verdad. La cuestión es que algunos fenotipos son complejos y en realidad no tengo muy claro cuál es la relación con el gen que daría lugar a esto. Entonces, en principio, antes, en el análisis de ligamiento clásico, ¿no?, lo que tenía era una enorme cantidad de marcadores, en este caso SNPs, y familias, y los cuales realizaba ese multipoint que vimos recién y detectábamos la región. Hoy por hoy, lo que puedo hacer es secuenciar familiares, el individuo, ¿ah?, y secuenciar totalmente a ese individuo, a esos individuos, y empezar a filtrar la información que estoy analizando. ¿Y eso por qué lo puedo hacer? Porque hoy contamos con enorme cantidad de bases de datos. Yo puedo filtrar por el lugar en que caen las variantes que estoy observando, por el valor clínico que tienen esas variantes porque las describieron en otros tipos de fenotipos, ¿tá? Y entonces puedo ir filtrando todo eso. Y reuniendo lo que sucedía con este método de analizar las variantes más mayor candidato para identificarlo con ese fenotipo, quedamos a veces en una situación en la cual, bueno, detecto en este individuo, que es el afectado, y hoy tengo un conjunto de variantes que podrían estar explicándola. Bueno, si le agrego la información de las parentales y hacemos un análisis de ligamiento clásico con esta información, lo que hacemos es afinar mucho y además detectar variantes nuevas que pueden estar explicando eso que nosotros estamos observando aquí. Entonces poder descubrir variantes nuevas que nos indiquen que están relacionadas con ese fenotipo. Y eso es una de las cosas más potentes que tiene en este sentido la secuenciación de Next Generation Sequencing, con la conjunción del análisis de ligamiento. Porque esta parte generaba dudas, porque llegaba a un conjunto de variantes de las cuales podían dar lugar, pero agregándole la información de las parentales, yo puedo seguir de la genealogía, ¿no? Puedo identificar cuál es la que aparece siempre en conjunto con el fenotipo que estoy estudiando, ¿no? Entonces eso permitió avanzar rápidamente. Y para eso era lo que les decía, o sea, ustedes tienen que tenemos enorme cantidad de información y tener bien claro qué es lo que estamos tratando de describir. O sea, la descripción fenotípica tiene que ser muy precisa, ¿no? Y eso se los comento por qué, porque en las enfermedades complejas podemos llegar a disecar fenotipos mucho más específicos, ¿no? Y que esos podamos detectar con mayor precisión cuáles son las variantes que estuvieran involucradas, ¿no? Y entonces seleccionar los miembros de la familia, ¿no? Y eso va a depender del modelo de segregación que estemos pensando. Si estoy pensando en que hay dominancia, si hay codominancia, si hay recesividad, contar con la información de todas esas variantes y tener claro
qué es lo que estoy tratando de detectar. Bueno, obviamente con el control de calidad y controlar esto, ¿no? La heterogeneidad de locus y de alelos. ¿Por qué? Porque en algunas enfermedades no están actuando un solo gen, sino varios. Entonces, de alguna manera, controlar esto con una mayor precisión en la descripción del fenotipo me ayuda a detectar qué es el gen involucrado que estoy tratando de detectar, ¿no? Entonces, hoy por hoy, lo que estamos, cuando aplicamos análisis de ligamiento, que se hace a veces sin decirlo explícitamente, eso también quiero aclarar, o sea, muchas veces no se dice, pero se está utilizando, aunque estemos hablando de Next Generation Sequencing, digo, están utilizando las mismas herramientas que les comentaba hasta ahora. Lo único que con un mayor aporte de informaciones extra, ¿no? No quería dejar de terminar la clase sin comentarles acerca de las bases moleculares de esa recombinación. No se preocupen, no vamos a ver genes, ni vamos a ver mecanismos paso a paso. Lo que me interesa mostrarles es que este mecanismo de recombinación es un proceso que no es único de la meiosis. La recombinación homóloga es un proceso en el cual la célula logra reconstruir las injurias que se hacen a la cromátida, la recupera sin que cambie la secuencia en forma importante. Entonces, en realidad, la recombinación homóloga es un proceso común en el mecanismo de reparación del ADN y que lo vemos en particular en la meiosis. Entonces, DSB que dice ahí es el Double Strand Break, ¿no? O sea, rupturas en las dos cadenas del ADN. Y lo que ustedes ven es cuando está formándose el complejo sinaptonémico, hay sitios en donde ustedes van a ver que existe ruptura, que se pueden dar esas rupturas. Y lo que se desencadena es todo ese mecanismo de reparación. Ese mecanismo de reparación, como les decía, es un mecanismo de control del daño del ADN, es común a todas las especies, y lo que ustedes ven es que una vez que se da esa ruptura de doble cadena, existen varias formas de repararlo, y que a nosotros lo que nos interesa es esta recombinación homóloga. Lo que implica, y ustedes lo saben, es la invasión de una hebra de la cadena, de una de las cadenas homólogas en la otra, y como se recuperen, como se resuelva esa situación, ustedes van a observar que hay recombinación o que no hay recombinación. Es un proceso que nosotros lo vimos, o sea, cómo se resuelva el, el complejo Holiday, eso nos presentará una recombinación o no. Lo podemos detectar como recombinación o no, ¿no? Es lo que sucedería. Para tener una idea, o sea, ese cromosoma tiene esa ruptura de doble cadena, hay una parcial degradación de los extremos 5', que es lo que le permite, a través de un complejo de proteínas, que vamos a ver algunas ahora, en el cromosoma homólogo, en este caso lo menciona como el materno, que hibride, y esa situación genera ese complejo de Holiday que conocemos,
y que según cómo se resuelva, nosotros veremos que hay recombinación o que no hay recombinación, ¿no? Este, Ahora bien, una de las cosas, por ejemplo, a tener en cuenta es que en ese lugar hay lo que se llama una conversión génica, ¿no? Entonces, puede ser, en este caso, ¿no? Puede ser de que estos nucleótidos que no son idénticos a los de la otra cromátida, ¿tá? Se resuelvan de una u otra manera. ¿M? En el caso este, lo que nos muestra es que directamente lo que hace es eliminar una de las cadenas y copiar la otra. Entonces lo vemos como que cortan y tenemos dos cromátidas que recombinan. ¿M? Y ven que no son un corte exactamente igual, sino que hubo eh, un- una replicación del ADN en donde no se reparó esas diferencias a nivel de los nucleótidos, ¿tá? En este caso, lo que hay es una replicación del ADN en donde toma una de las secuencias y entonces eh, copia esa hebra. Entonces ven la diferencia, que esta región acá es idéntica a la de la otra cromátida. ¿M? Entonces ahí hablamos de esa conversión génica. Esta situación es lo que muestra si hubo una recombinación. ¿M? Y perdón, lo que quiero decir es que esta situación de convertir es la que hace que las variantes que estén aquí se borren o se pierdan en la siguiente generación. ¿M? Y eso es un fenómeno que nos permite detectar, por ejemplo, cuando hubo una recombinación homóloga, pero que no se resolvió, o sea, cuando tuvimos una situación, un modelo Holiday generado, pero que luego no se resolvió como una recombinación. Bueno, eso nos permite detectarlo, ¿m? Esa conversión génica. Yo les comentaba, bueno, hay un gran complejo de proteínas que intervienen en esa recombinación, ¿tá? Les decía, no las vamos a ver, no las vamos a ver, pero sí lo que me interesa es que miren esta tabla. Y si ustedes miran esta tabla, lo que se van a encontrar es que hay muchos genes que ustedes van a reconocer como parte de algunos tipos de cáncer. Y van a ver ahí a BRCA1, van a ver a BRCA2, van a ver a P53, van a ver, busquen y van a encontrar varios, ¿no? O sea, muchos de los genes que hoy ubicamos en algunos tipos de cáncer están vinculados a estos mecanismos de recombinación homóloga. ¿M? Ahora, ¿cómo sería entonces que realmente se da la recombinación en la meiosis? Y bueno, y acá yo quería mencionar, sin entrar en profundidades, a PRDM9. ¿Ah? Esta proteína que fue descrita no hace mucho, ¿no? Es una proteína que tiene una tasa evolutiva altísima. Aparece en vertebrados, ¿ah? No todos la tienen, pero digo, tiene una capacidad de evolucionar rapidísimo. Y eso es lo más llamativo. Es una proteína compleja. Esta región, ¿tá? Son los dedos de zinc. ¿Recuerdan los dedos de zinc? Son un dominio de unión, un tipo de dominio de unión al ADN, ¿tá? Entonces, esta proteína reconoce en el ADN ciertas secuencias. Esas secuencias son, aunque las reconoce, son bastante genéricas. O sea, todos nosotros tenemos espaciadamente y muy cercano esas secuencias que serían reconocidas por PRDM9. Lo llamativo, bueno, entre otras cosas, además esta proteína tiene dominios que ya lo van a ver ustedes en clases siguientes, pero tienen dominios que son capaces, ¿recuerdan aquello de las
factores de transcripción. Bueno, esto no es un factor de transcripción propiamente dicho, sino que lo que es una proteína capaz de unirse al ADN, pero provoca cambios en la cromatina. Por ejemplo, de mono, di o hasta trimetilar las lisinas de la histona 3. Realmente, digo, es una proteína bien compleja, muy dinámica, y tiene este tema. Cuando se une a sus sitios, que reconoce sus sitios, promueve que ahí se dé una ruptura de la cromatina. ¿Tá? Para esto, aparentemente lo que tiene que suceder es que en ambas cromátidas homólogas se recluten estas proteínas. ¿Tá? Y un experimento interesante lo que muestra es que si yo tengo una cepa de ratones que son muy homocigotas y entonces por lo tanto sus cromosomas son muy parecidos a nivel de secuencia, lo que vemos es que tiene coincidencias una y otra cromátida de esos sitios que son reconocidos por esta proteína, que va a incentivar a que se rompa la cromatina en ese sitio y se dé la recombinación. Entonces, aparentemente, digo, la presencia en doble dosis en cada una de esas cromatinas generaría un sitio de ruptura. ¿Tá? Pero ¿qué pasa cuando tengo una cepa híbrida, resultado de, en este caso, la cepa B6 y la cepa PWD de ratones, si no me recuerdo? Entonces lo que vemos es que las cromátidas tienen sitios para PRM de B6, ¿no? Pero no coinciden totalmente que se unan la PRDM9 justo con el sitio contrario. ¿Tá? A veces se borran esos sitios o tiene mayor afinidad de la cepa PWD en su estructura, tiene mayor afinidad por otros sitios. ¿Tá? Y entonces se produce una discordancia y ven que los sitios simétricos son menos, son 2 acá, mientras que acá eran 4. Entonces la recombinación no sería exactamente igual. Les aclaro de que esta proteína marca sitios para que se dé la recombinación muy eh, eh, azarosamente, pero siempre en esos sitios, ¿no? Pero lo marca muy azarosamente. Esto lo que significa es que entre poblaciones puede haber diferencias de qué lugares son preferentemente recombinados. Eso es lo que quería terminar diciendo. O sea, y eso se ve en humanos. Y lo otro que también se ve en humanos, y este trabajo es muy interesante, es que durante la ovogénesis, luego de cada meiosis, en las células polares, las que se van a perder, que no van a dar lugar al ovocito último, lo que vemos es que hay una desproporción entre estas células polares y el ovocito de las cromátidas que sufrieron recombinación. O sea, acá lo que les muestra es que hubo una recombinación y entonces lo que nos dice es que esto que vemos acá, con respecto a esto que vemos acá, no es equiprobable. ¿No? Y eso lo demuestran con este experimento. Entonces, aparentemente, el ovocito reclutaría las cromátidas que sufrieron recombinación. Y eso lo analizan para cada uno de los cromosomas y ven que hay diferencias para cada cromosoma. Realmente es llamativo, o sea, hay un impulso a mantener, o sea, las recombinantes en las siguientes generaciones. ¿Tá? Esto solamente se observa en ovocitos, ¿tá? En la ovogénesis, digamos. Y bueno, por último y terminando,
lo que les quería comentar es que estos mecanismos lo que tratan es, como les decía, es mantener esa variabilidad este, genética. ¿Mm? O sea, tener cromosomas que tengan las mayores combinaciones posibles. ¿Por qué? Porque la idea es adaptarse a un medio. ¿Ah? Y acá lo que les muestra es un esquema en donde genes que están vinculados con la recombinación homóloga ¿m? Aparecen como mutaciones, aparecen como responsables de tumores como el pancreático, el cáncer de próstata, el cáncer de mama, cáncer de ovario, aparecen como responsables, ¿tá? Con mutaciones que son heredadas, o sea, que son de la línea germinal. Ustedes lo van a ver en otros clases, pero digo, solamente mostrarles de que esos genes están involucrados. Vean que varían de una población a otra. ¿Tá? No es lo mismo en una población u otra, ¿tá? Esas variantes y el tipo de variantes. Entonces, para que vean lo que significa la diversidad y las consecuencias que tiene, y por otro lado, ver que los genes involucrados en la recombinación homóloga están vinculados a cáncer, por ejemplo, y que bueno, eh, todos estos mecanismos que están diseñados para adaptar el genoma al medio ambiente, la pregunta que les dejo, para que lo piensen si tienen ganas de pensarlo, es, imagínense, digo, desde la medicina, lo que estamos haciendo es adaptar, al final lo que estamos haciendo es adaptar el medio a ese genoma, ¿no? Y eso espero un poco mostrarles en la clase de genética de poblaciones las consecuencias que tiene, o sea, lo que significa la selección. Todos los mecanismos que venimos hablando, porque es común a todas las especies, es tratar de generar esa variabilidad para adaptarse al ambiente. Ahora, la medicina lo que hace en cierta forma es lo contrario, adapta al ambiente para ese genoma. Y bueno, eso es todo y si tienen alguna pregunta, encantado de contestarla. Fue todo muy claro, profesor. Muchas gracias. Bueno, me alegro.